Buenas tardes, nosotras somos Lucía Gazotti y Lourdes García Olivera y esta es nuestra presentación del informe para probabilidad estadística. Vamos a realizar el trabajo práctico número 1, el punto 3.5, 3.8, 3.10 y 3.11. 3.5. Realizar un gráfico para la variable especialización del ingeniero junto a una tabla de distribución de frecuencias porcentuales. E interpretar. ¿Hay alguna especialización más frecuente? En primer lugar vamos a datos, conjunto de datos activos y filtrar conjunto de datos activos. Luego en la expresión de la selección ponemos región igual norte entre comillas simples y aplicamos el nuevo nombre al conjunto de datos. Aceptamos en la parte de sobreescribir sobre el conjunto de datos y vamos a la parte de estadísticos, elegimos resúmenes y distribución de frecuencias para la variable especialización. Ahí nos larga la tabla de distribución de frecuencias con sus respectivos porcentajes para las especializaciones. Luego vamos a gráficas, gráfico de barras, elegimos especialización y en opciones seleccionamos la escala de los ejes en porcentajes. Aceptar y ahí tenemos nuestro gráfico de barras con porcentajes. En la tabla de distribución de frecuencias vemos en la parte superior la tabla de frecuencias absolutas y en la parte inferior vemos la tabla de frecuencias relativas. Tanto en el gráfico como en ambas tablas notamos que la especialización más frecuente es la de ingeniería química. 3.8. Dado el siguiente gráfico, indicar el título correspondiente y el orden de especialidades según la variabilidad en las modificaciones. Verificar lo anterior utilizando el coeficiente de variación. Vamos a resúmenes, tabla de estadística, seleccionamos especialización según modificaciones y seleccionamos media. Luego hacemos el mismo procedimiento, solo que esta vez seleccionamos desviación típica. Con estos datos obtenemos el coeficiente de variación. Bueno, el título que sugerimos es distribución de modificaciones por especialidad. Nosotros sabemos que el coeficiente de variación depende de dos cosas claves, la media y el desvío estándar. Si los datos están alejados entre sí, tienen alta variabilidad, por lo que el desvío estándar es alto y el coeficiente de variación sube. Si los datos son muy parecidos, es decir, que tienen poca variabilidad, el coeficiente de variación baja. La presencia de los outliers aumenta el desvío estándar, por lo que también aumenta el coeficiente de variación. Por ejemplo, en civil vemos que la caja tiene mayor variabilidad en las modificaciones, por lo que el coeficiente de variación es mayor que los demás. En cambio, en mecánica vemos que la caja tiene poca variabilidad en las modificaciones, por lo que el coeficiente de variación es menor que los demás. Luego, para verificar nuestro análisis, buscamos en RCommander la media y el desvío estándar. Realizamos el cálculo para cada especialización, que es el desvío estándar sobre la media por 100. Y obtuvimos los siguientes resultados. 3.10.1. Completar la tabla de distribución de frecuencias para la variable de edad según los intervalos propuestos. Comenzamos seleccionando estadística básica, estadística descriptiva. De la variable edad seleccionamos tabla de frecuencia y cortes desde 26 a 66 con paso 8. Aplicamos aceptar y tenemos la tabla de frecuencias con las edades. Acá completamos la tabla con la información que nos brindó RCommander. Luego contestamos las preguntas. ¿Cuántos ingenieros tienen entre 34 y 50 años, con 34 años inclusive? Hacemos frecuencia absoluta de 2 más frecuencia absoluta de 3. Eso nos da 105.
¿Qué porcentaje de los ingenieros no supera los 50 años? Es la frecuencia relativa acumulada de 3, que eso es el 64.29%. ¿Cuántos ingenieros tienen 42 o más años? Es el 100% menos la frecuencia relativa acumulada de 2, que eso nos da el 73.8%. Luego, ¿cuál es la franja de edad más frecuente? ¿Representa la mayoría? Justificar. La franja más frecuente es la de 42 a 50 años, porque es el porcentaje mayor entre todas las demás franjas etarias, pero no representa la mayoría porque no supera el 50%. Luego, interpretar frecuencia absoluta de 2, frecuencia relativa de 4, frecuencia acumulada, relativa acumulada de 3, 100 menos frecuencia relativa acumulada de 2 y frecuencia absoluta acumulada de 4 menos frecuencia absoluta acumulada de 1. Frecuencia absoluta de 2 dice que los 37 ingenieros tienen entre 34 y 42 años. Luego, frecuencia relativa de 4 en porcentaje corresponde al 31.32%, que son los que tienen entre 50 y 58 años. Luego, frecuencia relativa acumulada de 3 en porcentaje es el 64.28%, que acá vemos que no superan los 50 años. Luego, el total, el 100% menos la frecuencia relativa acumulada de 2 en porcentaje, corresponde al 73.8%, que tiene 42 años o más. Y luego, la frecuencia absoluta acumulada de 4 menos la frecuencia absoluta acumulada de 1 nos da que 162 ingenieros tienen entre 34 y 58 años. Con 34 años. 3.11. Para la variable salario, realizar un histograma y comentar las particularidades observadas. Bueno, vamos a gráficas, histograma, seleccionamos variable salario y ahí obtenemos el histograma. Bueno, podemos ver una distribución asimétrica negativa, ya que la cola es más larga hacia la izquierda, donde hay valores más pequeños. La moda se encuentra entre 2000 y 2100, ya que es el intervalo con la barra más alta. En este tipo de distribución se espera que la moda sea mayor que la mediana y que la mediana sea mayor que la media. No hay grandes desigualdades salariales, los sueldos bajos tiran hacia la izquierda de la distribución, podrían corresponder a ingenieros recién ingresados, profesionales en regiones donde el sueldo es menor o áreas de especialización que son menos demandadas. Bueno, en el 2 dice realizar los diagramas de caja para la variable salario según la variable educación y comparar con lo observado en el inciso anterior. Vamos a datos, modificar variables del conjunto de datos activos, convertir variable numérica en factor, seleccionamos educación y le colocamos sus respectivos nombres, que sería grado, máster y doctor. Luego, con esto, podemos ir a gráficas, diagrama de cajas y seleccionamos salario según educación. Y ahí obtenemos el diagrama de cajas. Observando el diagrama de caja, podemos ver que grado tiene una mayor dispersión salarial, salarios del 50% central varían mucho, el bigote inferior es más largo que el superior. Observamos outliers, salarios significativamente menores al resto. Luego, en doctor y máster, su diagrama de cajas son más simétricos y compactos. El rango intercuartílico es más pequeño y no presenta outliers. Esto indica que los salarios en estos niveles son más homogéneos. Relación con el histograma. En el histograma se presentaba una simetría negativa. Esto se explica principalmente por el grupo grado, ya que es el único que presenta salarios bajos y outliers hacia valores pequeños. Los grupos doctor y máster no contribuyen a esa simetría porque sus salarios son más altos y equilibrados. Resolución ejercicio 5 TP2.
Considerando la región norte de la base de datos MVC, codificar la variable edad en 5 categorías y realizar la tabla cruzada con la variable educación. En primer lugar, vamos a datos, modificar variables del conjunto activo, recodificar variables. Seleccionamos edad. Luego convertimos cada nueva variable en factor, o sea, los intervalos de las edades. Luego vamos a estadísticos, tablas de contingencia y tabla de doble entrada. Seleccionamos la nueva edad y la variable educación y en la parte de estadísticos ponemos porcentajes totales, aceptar y obtenemos la tabla con las edades y sus frecuencias y el porcentaje. Bueno, acá tenemos la tabla que nos solicitan. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero sea máster? La probabilidad de máster del total de máster es de 0,317, que está acá abajo. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que un ingeniero sea máster y que tenga de 26 hasta 34 años? Es la intersección de la probabilidad de máster y la edad 1, que eso es 0,038. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que un ingeniero sea doctor y tenga más de 50 años? Es la probabilidad de la intersección de doctor y la edad 4 más la probabilidad de la intersección de doctor y la edad 5, que eso es 0,126 y 0,016, que da 0,142. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que un ingeniero sea de grado o que tenga entre 34 y 42 años? Es la probabilidad de grado más la probabilidad de la edad 2 menos la probabilidad de grado intersección edad 2, que eso nos da 0,429, que lo podemos ver acá en la tabla. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que un ingeniero que es máster tenga de 50 a 58 años? La probabilidad de la edad 4 dado máster es la probabilidad de máster intersección la edad 4 sobre la probabilidad de máster, que eso nos da 0,31.22, 31.22%. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que un ingeniero tenga 58 años o más? Es la probabilidad de la edad 4 y la probabilidad de que tenga menos de 26 años es del 0% porque no hay ingenieros con menos edad que 26.
¿Son los eventos edad y educación de los ingenieros excluyentes? ¿Son exhaustivos o son independientes? Justificar. Bueno, consideramos que no son excluyentes porque se puede tener edad y educación al mismo tiempo. Son exhaustivos puesto que cubren todas las posibilidades. La comprobación de independencia de los sucesos la hacemos mediante esta ecuación, que es la probabilidad de la edad de intersección educación tiene que ser igual a la probabilidad de edad por la probabilidad de educación. Y acá damos un contraejemplo comprobando que no son independientes.